Ahora vamos a ver la operacionalización de las variables. Una variable, pues como su nombre lo indica, es una característica que al ser medida en diferentes individuos o en diferentes momentos del día al mismo individuo, es susceptible de adoptar diferentes valores. También puede ser pues a grupos de individuos si el estudio es ecológico. Esta característica que varía tiene niveles de medición. Los niveles de medición son nominal, ordinal, de intervalo y de razón. En esta escalita vemos cómo se va haciendo más rigurosa la variable con su nivel de medición. El nominal es el básico, son, como vamos a ver en el siguiente cuadro, pues son simplemente sustantivos o adjetivos que no muestran ni orden ni nada, simplemente son datos como tal. Cuando ya la variable le es inherente un orden, lee moderado severo, por ejemplo, ya tiene el atributo de orden. Cuando además tiene el atributo de la distancia, es decir, que entre un valor y otro, entre 10 y 20 y entre 30 y 40 es la misma distancia, sería de intervalo. Y finalmente, cuando cumple esos requisitos y además su origen es real, es decir, el cero no es un cero arbitrario, sino un cero real, es una variable medida a nivel de razón. Este cuadrito, que no es mío, es bastante interesante y diciente. Entonces tenemos las variables, pueden ser de dos tipos, dos grandes grupos, que son las variables categóricas, que están acá a la izquierda, y las variables numéricas, que están en el cuadro a la derecha. Las variables categóricas pues tienen naturaleza cualitativa, también se llaman variables cualitativas y pueden ser de dos tipos, nominales u ordinales. Las nominales, como decíamos aquí en este gráfico, no tienen ningún atributo, lo que tienen son unas categorías, son unos nombres, sin que exista ningún orden ni nada, por ejemplo, sexo, masculino, femenino, o estado civil, soltero, casado, convivientes, viudo, separado, divorciado, no tienen un orden intrínseco propio de la variable como tal, entonces consideran que son nominales. Pueden ser dicotómicas, como en el caso de sexo, dicotómicas, dos opciones, o pueden ser politómicas, como en el caso de estado civil, que tiene más de dos opciones de respuesta, o que también se llaman valores finales. Subimos de nivel y pasamos al nivel ordinal, que también es una variable categórica o cualitativa, pero que ya tiene un atributo, el atributo del orden. Tiene este atributo, el orden. Entonces posee categorías ordenadas, pero no permite cuantificar la distancia entre una categoría y otra. Por ejemplo, intensidad del dolor, leve, moderado, severo. En realidad, entre leve, no sabemos si la distancia entre leve y moderado sea igual a la distancia entre moderado y severo. O sea, esto es una perspectiva cualitativa. Entonces, no tiene el atributo de la distancia, solamente tiene el orden. Primero va leve, después moderado y luego severo. O, por ejemplo, el nivel educativo. Ninguno, básica primaria, básica secundaria, media, superior, también tienen un orden porque se requiere verlo uno a obtener el título de lo uno para obtener el título de lo otro. Las variables ordinales usualmente son politómicas. Por otro lado, tenemos las variables numéricas o cuantitativas, que son de dos tipos, de intervalo y de razón. Voy a empezar a explicar las de razón. Las de razón son las que tienen más atributos, tienen un orden, es decir, hay algo que es menor que otra cosa, tienen distancia, entre categoría y categoría es la misma distancia y además tienen un cero real. Por ejemplo, el peso. El peso en kilogramos. Yo tengo 0 kilogramos, una cosa que no exista, que no haya nada, 10 kilogramos, 20.6 kilogramos. O puedo tener variables como tipo número de hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Entonces, si la variable admite fraccionarios o admite decimales, es decir, que proviene de medir, se dice que es de razón continua. En cambio, si la variable va de número entero a número entero, como en el número de hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos, no tenemos 2,8 hijos, sino 1, 2, 3, 4, 5, los que sean,
Entonces, esta es una variable de razón discreta que provienen de contar y solo se presentan con números enteros. La diferencia que existe entre el nivel de razón y el nivel de intervalo, como les decía, es el orden, es el origen. Entonces, en las variables de intervalo, el origen es arbitrario. Por ejemplo, si yo digo temperatura 0 grados, no es que no haya temperatura, es que es de 0 grados. O sea, es que se llama 0 grados. Tanto así que hay temperaturas negativas. Horas del día. Cuando yo digo las 0 horas, para hablar de las 12 de la noche, pues no es que el tiempo no exista, no, es que son las 0 horas porque arbitrariamente lo estamos, o sea, se tomó la decisión de llamarlo así 0 horas, 4 horas, 8 horas. Entonces, la única diferencia que existe entre esto es que en las variables de razón, del nivel de medición de razón, el 0 es real y en estas el 0 es arbitrario. Pero para efectos estadísticos, para ambas se utilizan las mismas pruebas estadísticas como tal, simplemente se diferencian en la categorización. Esa identificación del nivel o la escala es para poder definir en el cuadro de operacionalización de variables el tipo de variable o la escala de la variable o el nivel de medición de la variable, como lo quieran llamar. Ese es un componente de lo que se denomina definición operacional de variables. Ese es el cuadro mínimo necesario que hay que tener. Es probable que sus directores de tesis les pidan cuadros con más columnas, pero ese es el mínimo indispensable. Lo que debe tener primero que todo es un nombre, el nombre de la variable. El nombre de la variable debe ser una palabra o máximo 2 palabras. Eso para facilitar el manejo estadístico de la variable y el manejo en el SPSS. Puede venir luego una definición o un indicador o ambos para la definición operacional como tal. Por ejemplo, la definición estado civil del encuestado referido por él. Cuando yo estoy diciendo estado civil del encuestado referido por él, inclusive estoy diciendo cómo voy a obtener el dato. Yo también podría utilizar como indicador el registro civil, entonces yo diría estado civil del encuestado según su registro civil. Cuando yo escojo ese tipo de indicadores, pues puedo tener problemas muy serios, porque por ejemplo, necesitaría que cada paciente que va a entrar al estudio llevara el registro civil. Y eso puede hacer que la gente le dé pereza y pues no participa en el estudio simplemente por no ir a sacar un registro civil. Luego vienen los valores finales, es decir, todos los valores posibles que deba tener esa variable, si es soltero, casado, conviviente. Y finalmente la escala. Para este caso sería una cualitativa o categórica, como quieran llamarla, nominal, politómica, porque tiene más de 2 opciones. En sexo, por ejemplo, yo podría decir que es el sexo biológico del encuestado referido por él. Pero también, o sea, entonces, listo, así lo estoy definiendo. Miren que esta no es una definición de diccionario, es la definición que yo voy a usar en mi estudio. Yo voy a decir sexo masculino, ¿de dónde lo obtuve? De preguntar al encuestado si es hombre o es mujer. También podría pedirlo por documento de identidad, o sea, sexo según documento de identidad. Femenino, masculino, y sería cualitativa, nominal, dicotómica. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con estas dos características que tienen que tener todas las variables que son categóricas. Es que sean mutuamente excluyentes y que sean colectivamente exhaustivas. Mutuamente excluyentes quiere decir que cualquier persona que vaya a contestar la encuesta no tenga, o sea, pueda escoger perfectamente una de las opciones. Que no sea que pueda escoger 2 opciones, sino una de las opciones. Por ejemplo, si uno pregunta procedencia y mezcla ciudades y departamentos, la gente podría elegir la ciudad o podría elegir el departamento, con lo cual estaría mal definida la variable. Entonces tienen que ser mutuamente excluyentes. Si marca una es porque las otras las excluye. Y colectivamente exhaustivas quiere decir que estén todas las posibilidades de respuesta. Por ejemplo, si aquí en este listado yo no hubiera colocado divorciado, no serían colectivamente exhaustivas. Y alguien que su estado civil es divorciado no tendría dónde marcar
que es divorciado. Entonces, tienen que tener las dos características, que sean que las categorías, o sea, los valores finales, sean mutuamente excluyentes y sean colectivamente exhaustivos. Veamos otros ejemplos. Digamos, a una variable yo le puse el nombre nivel y se hace referencia al mayor nivel académico alcanzado por el encuestado. Miren que aquí es donde está la definición. Esto es una palabra clave, una palabra. Es muy frecuente el error de colocar en el nombre de la variable 3, 4, 5 palabras. No, ustedes aquí colocan una palabra y aquí lo definen. Digamos, yo aquí estoy hablando del mayor nivel académico alcanzado por el encuestado, que podría ser referido por él, o si yo quiero verificarlo, buscaría un indicador como los diplomas, que me entregue el diploma. Obviamente eso haría que la gente no quisiera participar, porque si tienen que sacar copia del diploma, pues se hace más compleja la probabilidad o sea, se reduce la probabilidad de que acepte. Valores finales, yo lo voy a trabajar como pregrado, especialización, maestría y doctorado, y esto tiene un orden de complejidad en el conocimiento, de tal manera que es cualitativa, ordinal, politómica. Por ejemplo, una variable tipo glicemia, entonces yo la voy a llamar valor de la glicemia para el clínico tomado en ayunas al paciente. ¿Cuál es el valor final? Pues el valor final yo no me voy a poner a colocar ahí 70, 71, 72, no, en lo absoluto. Yo voy a colocar ahí las unidades. Entonces, cuando la variable es categórica, en valores finales van las categorías. Cuando la variable es cuantitativa, en valores finales va la unidad de medida, en este caso miligramos por decilitro. Entonces, esta sería cuantitativa de razón continua. Hijos, sería otra variable. La voy a definir como número de hijos vivos del encuestado. También podría decir vivos y muertos, ¿cierto? Pero yo la voy a definir como un número de hijos vivos del encuestado y digamos que referidos por él. ¿Cuál es el valor final? Pues como es una variable cuantitativa, va la unidad. ¿Cuál es la unidad? Hijos. Me van a contestar 2 hijos, entonces va la unidad que es hijos. Y esta es cuantitativa porque es un número. Cuantitativa es de razón porque el 0 es real, o sea, 0 hijos es 0 hijos. Y es discreta porque viene de contar, va un hijo, 2 hijos, va de número entero en número entero. En la glicemia todo dependería de si el laboratorio reporta decimales o no decimales. Podríamos decir que es continua si reporta decimales o es discreta si no reporta decimales. Finalmente, para mostrar una posibilidad en la definición de sus variables, cuando uno tiene muchas variables y el cuadro se hace un poquito inmanejable, existe esta posibilidad, por ejemplo, si uno va a indagar por 3 síntomas diferentes, pues lo lógico sería que una variable fuera fiebre, otra variable fuera cefalea y otra variable fuera malestar. Pero imaginemos que estemos indagando por 20 síntomas. Entonces son 20 variables para definir. Entonces una alternativa es hacerla, como dice aquí, no excluyente. Entonces tendríamos síntoma, presencia de fiebre, cefalea o malestar referida por el paciente, cuáles son las opciones, fiebre, cefalea y malestar, que es lo que estamos preguntando, y decimos que es cualitativa, nominal, no excluyente, es decir, que el paciente puede marcar solo una o marcar dos, cualquiera de ellas dos o marcar las tres. Y que nosotros cuando hagamos el análisis estadístico, cada una de estas categorías se nos va a convertir en una variable. Pero presentarla así tiene la ventaja, pues, de ahorrarle espacio en la tabla de definición de variables. Cuando se va a definir una variable, lo ideal es que el nivel de medición sea el más alto posible, el más alto posible. O sea que lo ideal es que sean de nivel de razón. Es muy frecuente que cuando se está aprendiendo a hacer investigación, siempre se le ocurren a uno variables para respuestas sí o no, es decir, de nivel nominal, y eso da muy poca información. Veámoslo acá. Supongamos que yo tengo la idea de presión arterial, que sería mi variable. A alguien se le ocurre decir que la va a definir como diagnóstico de hipertensión, es decir, si tiene hipertensión, no tiene hipertensión, la estaría definiendo a nivel cualitativo nominal dicotómico. Pero miren que aquí pues ya tenemos información, si sí o no, pero no sabemos ni qué tan grave es, ni cuánto tiempo lleva, no sabemos nada. Sabemos sí o no, simplemente se tuvo el diagnóstico. Podríamos avanzar un poquito más y trabajar con una variable ordinal. Si dijéramos grado de hipertensión, supongamos que todos sean hipertensos.
Grado de hipertensión, leve, moderada o severa. Leve, moderada o severa nos da mucha mayor información que simplemente decir que sí es hipertenso, ¿sí? Y si aquí incluyéramos a los no hipertensos sería no, leve, moderada y severa. Y tendríamos una variable ordinal. Da más información que esta. Y finalmente, lo ideal sería que tuviéramos una variable de razón. Pues tomémosle la presión al paciente, tengamos el dato de la cifra tensional como tal, si es que es posible hacerlo. ¿Por qué es eso tan importante? Porque es que si yo tomo el dato a nivel de razón, yo puedo volver la variable ordinal. Después de que tengo los datos, si quiero presentar resultados, puedo presentarlos agrupándolas por orden o puedo inclusive agruparlos por sí o no hipertenso. En cambio, si yo pido la información sí o no, yo no tengo manera de deducir estas otras informaciones que tienen mayor detalle. Por ese motivo, entonces, lo ideal siempre es que el nivel de medición sea el nivel de razón. Con esto, entonces, vamos a practicar un poco. La idea es que ustedes definan 3 de las variables que requiere su proyecto de tesis. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Van en un documento, van a enunciar, a elegir uno de los objetivos específicos que ya hayan elaborado. En ese objetivo específico van a identificar las variables que necesitan para lograrlo, o sea, las variables que van a indagar para lograr el objetivo. De esas eligen tres variables. A esas 3 variables que eligen le hacen el cuadro de definición operacional, es decir, van a decir el tipo de variable, el nombre de la variable, la definición operacional de la variable, los valores finales y el nivel de medición de la variable. Entonces, hacen ese cuadrito y con ese cuadrito, que sería pues una réplica de este, entonces ustedes lo suben en el sitio correspondiente al taller número 4 en el aula virtual. Bien, hablando de variables categóricas, es importante que tengamos en cuenta una relación con la manera como se pregunta. Esto ya no es en sí de la variable, sino del instrumento. Pero como a veces he notado que tienen dificultades en el manejo de los instrumentos, entonces decidí colocar esta partecita. Las variables categóricas ya sabemos que pueden ser nominales u ordinales. Las nominales pues son dicotómicas, sí o no, presencia, ausencia, hombre, mujer, eso es un caso único, no tiene problema. Pero las politómicas, la pregunta para yo obtener una variable politómica pueden ser preguntas cerradas, preguntas semicerradas, preguntas abiertas, preguntas mixtas y y variables no excluyentes. Las ordinales pues también son un caso único que va de menor a mayor. Entonces lo que me interesa es básicamente esto, porque de esto va a depender la forma como se presentan las tablas, cómo se hacen las gráficas de las variables categóricas que se utilizan muy frecuentemente. Entonces, por ejemplo, una variable nominal dicotómica, cuando se va a hacer la pregunta en el cuestionario, pues por ejemplo sería sexo, masculino o femenino, no tiene ningún problema. Una variable nominal politómica cerrada se utiliza cuando uno está completamente seguro de que las opciones de respuesta que está dando son las que van a necesitar los encuestados. Supongamos, si estuviéramos en una universidad que tuviera solo 3 facultades, esas 3 facultades, pues yo le pregunto a las personas cuál es su área y marcarían en ellas sin lugar a discusión. Pero resulta que en la mayoría de los casos uno no está muy seguro de cuáles son las respuestas. Por ejemplo, ¿en qué país te encuentras? O a qué país has viajado, no sé. Entonces, yo podría colocar algunos que creo que son frecuentes, que considero que van a ser contestados, pero como probablemente no los esté contemplando todos, entonces debo colocar el otro. ¿Para qué hago todo eso? Para hacer énfasis en que si yo coloco otro, debo decir cuál. Porque si yo dejo solamente el otro, sin este pedacito, solo el otro, y llega a pasar que el 80% de la gente es de otro, pues perdí mi dato en la investigación. ¿Cómo voy a decir yo? El 80% eran de otro y el 10% de tal sitio. Entonces, como eso puede pasar, cuando yo pregunto otro, pregunto siempre cuál, para que me escriban aquí el nombre del país.
Lo mismo sucede con las que son listados muy grandes, como por ejemplo, ¿cuál es tu ciudad de residencia? Si estamos hablando de un congreso internacional, por ejemplo, ¿cuál es tu ciudad de residencia? Que pueden ser muchas. Entonces se deja completamente abierta para que la gente lo escriba. También en las nominales politómicas mixtas se ahorra mucho espacio eh, porque se montan dos preguntas en una. Por ejemplo, ¿has usado alguna vez un programa estadístico? No, sí, 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 ¿cuál? Lo usual es que se acostumbra mucho en las preguntas decir, si si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, por favor, tal cosa. Entonces, como eso aumenta la extensión de la encuesta, aumenta el tiempo de respuesta, todo eso va en contra de la calidad de la investigación. Entonces, esta alternativa de preguntas mixtas la deben tener ustedes en cuenta. Finalmente, las no excluyentes, así como preguntábamos por el síntoma ahora rato, eh, si yo preguntara cuál servidor de correo electrónico utilizas, como sabemos que la gente puede utilizar muchos, pues entonces pondríamos muchos, Gmail, Hotmail, Yahoo, otros, y de nuevo, ¿cuál? Siempre que tengo otros va, ¿cuál? Y finalmente, la variable ordinal, que es un caso único, ¿cuál es tu grado académico? Siempre de menor a mayor, que es lo ideal de presentarla. Entonces, por esta presentación queda un taller pendiente para que lo suban al aula.